Bienvenido a este nuevo podcast de desarrollo personal. Mi nombre es Matías Schultz y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la procrastinación. Primero que nada vamos a definirla. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación es dejar las cosas para después. Algo que sabemos que tenemos que hacer, decidimos postergarlo y lo cambiamos por una acción, una tarea que es más placentera, algo que preferimos hacer en lugar de una tarea agobiante, algo que nos molesta, algo que nos pone incómodos. Ahora bien, nuestra mente va a buscar de todas las maneras posibles justificar que el hecho de aplazar esta tarea está bien, para no sentirnos mal en el momento presente. Si bien el hecho de aplazar una tarea por otra más placentera es un acto natural, tenemos que ser conscientes de que lo que realmente estamos postergando es nuestra propia felicidad. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando te determinaste y finalmente hiciste lo que tanto venías posponiendo? Desde mi experiencia personal puedo decir que es una de las sensaciones más lindas que experimenté. Entonces acá surge la interrogación de por qué si cuando hacemos eso que no tenemos ganas de hacer, cuando lo terminamos nos sentimos bien, ¿por qué lo postergamos? En un principio, procrastinar es una decisión voluntaria. Yo sé que tengo que hacer esto, que es la mejor decisión. Sin embargo, decido no hacerlo ahora. También es cierto que al cerebro le encanta, por decirlo de alguna manera, perder el tiempo, porque gasta menos energía, requiere menos esfuerzo dedicarnos a una tarea como mirar Instagram en lugar de estudiar o trabajar en un proyecto. El mundo moderno en el que vos y yo estamos viviendo hoy en día aumentó considerablemente la procrastinación, con la vida estresante que se lleva en las ciudades y la llegada de las redes sociales. El hábito de postergar las cosas, de dejar las tareas para después, para mañana o algún día, es un círculo vicioso de ansiedad y culpa que solo genera más ansiedad y culpa. A continuación te voy a pasar a enumerar algunas de las razones por las cuales procrastinamos. Una es cuando queremos hacer una tarea que entra en conflicto con nuestros hábitos, que no encaja en la rutina. Otra es posponer con la idea de que mañana va a ser un mejor día para realizar la tarea, de que mañana no voy a tener fiaca de hacerlo, mañana no me voy a poner ninguna excusa, me voy a poner las pilas y voy a trabajar en ese proyecto que quiero trabajar. No sabemos por qué, pero mañana suena un mejor día para hacer esto que queremos hacer que el día de hoy. Otra razón que paraliza a las personas es el miedo. Más que nada el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a que la gente te juzgue, te mire, te critique. Aunque también hay otros miedos que a veces nos paralizan. Otra cosa que por lo menos a mí me pasa bastante seguido es que perdemos mucho tiempo pensando en cómo actuar, en lo que tenemos que hacer, en comparación del tiempo que nos lleva la tarea en sí. Tiempo que a fin de cuentas podríamos haber aprovechado para realizar una actividad más placentera, de estar pensando en qué hacer, en cómo actuar. Tocando este tema se me viene un ejemplo a la cabeza. El otro día yo quería tener una conversación con mi hermano, quería decirle algunas cosas que me costaba hablar con él, que me costaba mencionarle. Y desperdicié horas pensando en, por un lado, cómo iba a arrancar la conversación y por otro lado, en cómo la conversación se iba a ir desarrollando. Y a fin de cuentas, no arranqué la conversación como había pensado y terminó fluyendo y todo el tiempo que había gastado pensando en qué decir, en cómo decir, fue tiempo perdido, porque a fin de cuentas nada de eso fue lo que yo hice y podría haber aprovechado ese tiempo para una actividad más placentera, como leer un libro, como inclusive perder el tiempo mirando la televisión, antes que hacer algo que no me gustaba y que no me sirvió para nada. Ahora bien, una vez contextualizado todo el tema del hábito de postergar, vamos a ver cómo trabajar con un objetivo claro. Primero que nada, a la hora de trabajar en una meta que nos pone incómodos, que nos hace salir de nuestra zona de confort, es indispensable tener bien en claro el propósito de esta meta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo elijo ponerme incómodo en pos de lograr un objetivo?
para poder recurrir a este propósito en los momentos en los que sintamos miedos, inseguridades, incomodidades. Y algo clave en este tema es que el propósito es personal, no tiene que ser una imposición de otra persona. Por ejemplo, a mí me pasó de que cuando yo terminé la secundaria, mis papás me dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo en ese momento no tenía idea de qué era lo que quería hacer de mi vida. Tenía apenas 18 años y no sabía qué era lo que quería de mi vida adulta, a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, y terminé estudiando una carrera que, si bien me interesaba, no era lo que yo me quería dedicar, simplemente por la imposición de mis papás de tenés que ir a la facultad. Ahora bien, una vez que sepamos bien el por qué vamos a trabajar en este objetivo, nos puede pasar que se nos presente un desafío que percibimos como demasiado grande, lo que nos lleva a atrasar el comenzar a trabajar en este objetivo. En estos casos, lo mejor que podemos hacer es dividir el objetivo principal en objetivos más chicos, más pequeños. Pensar en la meta como si fuese un elefante, ¿no? Un elefante no te lo vas a comer de un solo bocado porque te vas a atragantar, lo vas a comer de a bocaditos. La meta principal no la vas a atacar de una, la vas a dividir en pequeñas metas para ir trabajando paso a paso en pos de llegar a ese objetivo grande. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que yo me quiero comprar un auto 0 kilómetro y hoy en día tengo 0 centavos ahorrados. Bien, quizás a primera vista el objetivo luce casi imposible, por así decirlo. Ahora, si yo divido esa meta en ir juntando semana a semana $100, por ejemplo, si bien obviamente voy a tardar, porque es un objetivo grande, es a largo plazo, a medida que yo vaya cumpliendo semana a semana con mis objetivos pequeños, me voy a ir entusiasmando, me voy a ir convenciendo de que no es imposible, de que es algo que yo puedo lograr y puedo alcanzar. Ahora, si en lugar de esto yo intento atacar el objetivo de una, sin dividirlo, pensando en, tengo que juntar, no sé, $10.000, supongamos que cuesta el auto, quizás al mes tengo ahorrados $300 y digo, me falta un montonazo, no tengo idea cuándo voy a alcanzar el objetivo porque no lo planifiqué. Y lo más probable es que tire la toalla porque pienso que el objetivo es muy difícil y me termino gastando la plata en otra cosa, o quizás la dejo guardada y no hago nada, pero no consigo lo que yo quería, a fin de cuentas, que era el auto. Algo que puede ir en contra de nuestros objetivos, más que nada cuando son objetivos a mediano y largo plazo, es esta idea de querer todo ya, todo instantáneo. Hoy en día tenemos cualquier información a un clic de distancia. Está todo al alcance de la mano. Tenemos el microondas que te calienta la comida en segundos. Es todo instantáneo, todo ya, ya, ya. Nadie tiene tiempo para esperar. Esto principalmente tiene dos aspectos negativos. El primero es que al ponernos una meta a largo plazo nos podemos desalentar al ver que el objetivo vamos a tardar mucho en alcanzarlo y nos podemos ver tentados a postergarlo y empezar a trabajar en un objetivo más a corto plazo para obtener la satisfacción inmediata de lograr alcanzar un objetivo. Y por otro lado, si decidimos trabajar en la meta a largo plazo, nos puede pasar que nos empecemos a frustrar al no sentir la gratificación inmediata y nos puede llevar a dejar las cosas por la mitad. Esto está muy relacionado con lo que mencioné hace un minuto de dividir la meta en metas pequeñas. Al ir cumpliendo cada meta pequeña vamos a sentir esa gratificación inmediata de que estamos más cerca del objetivo a largo plazo. Y lo mejor de todo es que los objetivos a largo plazo son los más placenteros cuando los alcanzamos, porque vemos todo el sacrificio que nos llevó a alcanzar ese objetivo. A continuación les voy a pasar un listadito de consejos prácticos para eliminar la procrastinación. Primero que nada, eliminar los estímulos externos. Por ejemplo, si sabes que vas a dedicar la próxima hora a estudiar,
apagar el celular o ponerlo en modo avión, como por ejemplo hice yo ahora para grabar este podcast. También lo que puedes hacer es poner el foco en lo que estás haciendo y encontrarle el lado divertido. Yo sé que esta idea de encontrar el lado divertido en una actividad que a primera vista no nos gusta, nos parece tediosa, puede sonar absurdo o incluso tonto. Pero primero que nada es posible. Y segundo, está bueno poder entretenerse haciendo una actividad que a simple vista nos parece aburrida, tediosa o simplemente algo que no queremos hacer. A mí me pasa de que en mi trabajo, tengo un trabajo administrativo y hago tareas repetitivas y tediosas. A veces busco que se dé algo que cuando pasa me río solo por dentro. Que quizás puede sonar tonto o ridículo, pero me alienta a seguir trabajando cuando ya no tengo más ganas. Otra estrategia es tener bien en claro, y esto es clave, bien en claro cuál es el paso a paso a seguir para cumplir el objetivo. Muchas veces no sabemos bien qué es lo próximo que tenemos que hacer, y para evitar pensar en qué es lo que tenemos que hacer, directamente no hacemos nada. Para esto es clave saber cuál es el paso a paso a seguir. Una vez que sabemos qué es lo próximo, resulta mucho más sencillo afrontar esa tarea. Después también otra cosa que podemos hacer, y esta es una muy buena idea, es hacer público nuestro objetivo, declararlo a la mayor cantidad de gente posible. Porque una vez que ya le dijimos a alguien que vamos a hacer algo, es muchísimo más probable que lo hagas. Para no quedar mal con esas personas, para que no piensen que sos un mentiroso. Y relacionado con esto último que estaba mencionando también, algo que deberíamos hacer todos a la hora de trabajar con un objetivo, es ponerle una fecha límite al objetivo en el cual estamos trabajando, para así trabajar con sentido de urgencia. Si no, podemos estar postergándolo años, literalmente años. Yo la idea de arrancar este podcast la tenía hace meses, desde que arrancó la cuarentena acá en Argentina. Y recién hoy estoy subiendo mi primer audio. ¿Por qué? Porque le puse una fecha, simplemente. La única razón por la que hoy vos estás escuchando este audio es porque yo le puse una fecha al objetivo de crear mi podcast. Por último les dejo este tip que quizás no aplica para todos los casos, pero si aprendemos a usarlo bien, resulta muy efectivo. Y es la idea de reemplazar un hábito por otro. Por ejemplo, si yo quiero leer un libro nuevo, me va a resultar mucho más sencillo dedicar tiempo a la lectura en un espacio donde yo estaba haciendo otra actividad, como por ejemplo mirar la tele, que levantarme más temprano para dedicar tiempo a leerlo. Relacionado con todo este tema que estamos hablando, de la procrastinación, hay un factor que todavía no mencionamos, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad supone un sacrificio, rechazar un placer inmediato en pos de un objetivo a mediano o largo plazo. Una buena estrategia para retrasar el placer inmediato es hacer de usted una recompensa a nuestro sacrificio. Por ejemplo, si tengo que trabajar en un proyecto y me dan ganas de revisar las redes sociales, puedo posponer el deseo de revisar las redes sociales hasta que termine lo que yo me proponga trabajar en mi objetivo del proyecto. Y una vez finalizado lo que me propuse, reconozco mi esfuerzo y lo recompenso con la actividad placentera. En este caso, usar Instagram, Facebook, Twitter, la red social que sea. Ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema. Investigaciones demostraron que la fuerza de voluntad no es meramente una habilidad, sino más bien un músculo, y se cansa si se esfuerza, de modo que le queda menos energía para hacer otras cosas. Esto es clave. Si querés hacer algo que requiera fuerza de voluntad,
como por ejemplo salir a correr después del trabajo, deberías relajar el músculo de la fuerza de voluntad durante el día. Más adelante se realizaron estudios para comprobar si este músculo se podía ejercitar, y se llegó a la conclusión de que a medida que la gente fortalecía la fuerza de voluntad en un aspecto de su vida, como por ejemplo en el gimnasio, esto tenía un impacto positivo en otras áreas, como la alimentación, la eficiencia laboral o educativa. Si aprendes a obligarte a ir al gimnasio o a empezar una dieta, parte de lo que ocurre es que cambias tu forma de pensar. Te volvés más hábil para regular tus impulsos. Aprendes a distraer la atención de la tentación. Y una vez que te apropias del ritmo de la fuerza de voluntad, el cerebro tiene la suficiente experiencia para ayudarte a concentrarte en un objetivo. A raíz de todo esto se puede entender que hay personas que tienen más desarrollado el músculo de la fuerza de voluntad que otras. Pero la buena noticia es que si vos sos una de esas personas que no lo tiene muy desarrollado, lo puedes entrenar. Y una excelente forma para hacerlo es tener tus planes escritos en detalle. Parece ridículo a simple vista pensar que esto puede generar un gran cambio, pero son miles los ejemplos que demuestran la diferencia abismal que existe entre quienes escriben sus planes y quienes no. Una de las claves de esta idea de escribir las metas es anticipar algunos obstáculos que sabemos que se nos pueden llegar a presentar y sus posibles soluciones. Por ejemplo, yo quiero hacer este podcast y lo que más me cuesta es arrancar a ponerme a trabajar. Entonces, yo sé que la solución a ese problema es conectarme con el propósito de por qué lo estoy haciendo. Y una vez que arranco, se me hace mucho más sencillo seguir porque la cosa va fluyendo. Así, yo me predispongo a sobreponerme a la adversidad, creando un hábito de fuerza de voluntad de forma consciente. Otro dato a tener en cuenta es que al realizar una tarea por elección propia y de la cual disfrutamos, esta nos genera menos desgaste. Quizás la razón por la que te cuesta arrancar ese proyecto, seguir una dieta o hacer ejercicio, es que no te queda resto de fuerza de voluntad cuando terminas de trabajar. Quizás sea el momento de tomar riesgos y cambiar de trabajo, o incluso una sensación de autonomía en tu trabajo actual puede hacer el cambio. El punto está en llegar a ese punto de inflexión en el cual la fuerza de voluntad comienza a crecer cada vez más. Otra cosa que puedes hacer para tener más resto de fuerza de voluntad es disminuir la cantidad de decisiones triviales que tomás durante el día. Por ejemplo, algo tan tonto como pasar un rato eligiendo qué ropa te vas a poner o qué vas a comer hace que baje el resto de fuerza de voluntad. Muchas veces escuché decir que algunos empresarios exitosos como Steve Jobs se visten siempre igual para no perder tiempo en una decisión trivial. Resulta que no es solo para ahorrar tiempo, sino también para mantener la reserva de energía. Ahora bien, con todo esto ya explicado, resta decir una última cosa. El mundo se divide en dos clases de personas: los que esperan que las cosas pasen y los que hacen pasar las cosas. Muchas veces esperamos que llegue la motivación para ponernos a actuar. Está en nosotros actuar a pesar de la falta de motivación. Lo importante de este tema es no quedarse en la teoría y pasar a la práctica. ¿De qué te sirve saber que te conviene tener tu meta por escrito si no lo haces? Mejor sería no saberlo, porque si no se te estaría sumando una cosa más a la lista de cosas que sabes que tenés que hacer y postergás. La idea de este audio es que te pongas en acción ya mismo, no que sumes un nuevo ítem a tu lista de cosas para hacer mañana. Hasta acá llegamos por hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Saludos.